Hoy quiero compartir con ustedes un tema que no siempre escuchamos, o me parece a mí, por ahí me equivoco, no escuchamos con tanta frecuencia. Y me refiero a la tentación, ¿sí? La Biblia dedica un buen espacio y describe muy bien el concepto de tentación, pero nosotros no siempre tenemos el concepto correcto. Si a veces no, hemos escuchado otras interpretaciones o nosotros mismos nos hemos imaginado lo que es la tentación. Y especialmente quiero tocar el punto o basar esta pequeña reflexión en Hebreos 4:15, en donde el texto asegura, ahora lo vamos a leer, que nosotros, al igual que Jesús, fuimos tentados de la misma manera. Sí, pero déjenme leer el texto. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, esta frase la vamos a destacar, tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Este texto es clave por muchas cosas, pero este texto nos dice que Jesús fue tentado, pero que él nunca cometió pecado. Bueno, eso es muy importante en la teología de Jesucristo, pero no me voy a detener en eso ahora, sino en la frase de que Jesús fue tentado en todo de la misma manera que nosotros. Las versiones lo pueden decir con una palabra más, una palabra menos, pero todas las versiones más o menos coinciden en esta misma frase. Versiones de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué significa ser tentado en todo? Bien, miren, no todos, arrancamos diciendo que no todos tenemos las mismas tentaciones. ¿Por qué? Porque no todos tenemos las mismas inclinaciones, las mismas malas inclinaciones. A una persona le puede tentar y mucho, ¿sí? Tener malos hábitos, por ejemplo, el hábito de beber, o la lujuria, o el robo, ¿sí? O la envidia, pero a otras personas absolutamente no, ¿me entienden? Entonces, no todos somos tentados en todo, porque no todos nos atrae todo. Cada uno de nosotros tiene, ¿sí?, ciertas debilidades que pueden coincidir a veces con las debilidades de otro, pero no todos somos tentados con todos los pecados. A ver, a todos no nos atraen los mismos pecados necesariamente, ¿sí? Entonces, eso es un primer punto a destacar. En segundo lugar, el texto dice que Jesucristo fue tentado en todo, al igual que nosotros. Pero claramente nosotros tenemos que reconocer que Jesucristo no fue exactamente tentado en todo como nosotros, porque hoy existen cosas y tentaciones, ¿sí?, que no existían en tiempos de Jesús, ¿me entienden? O sea, en tiempos de Cristo las personas no tenían a mano un celular que a la distancia de un par de clics, ¿sí?, podían acceder a pornografía las 24 horas al día. Por darles un ejemplo, ustedes se imaginan, ¿no? Habría muchos ejemplos más para dar. Entonces, esto de que Jesús fue tentado en todo, tiene una limitación, ¿sí? Tiene una limitación. No es que Jesús fue tentado en todo exactamente como nosotros. De paso, esta frase en todo, o la palabra todo en la Biblia, como dije recién, tiene una limitación. Por ejemplo, Filipenses 4:13, un pasaje muy conocido, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, si yo tomo ese todo como un absoluto, yo entonces ahora puedo, desde mi casa, hacer 20 kilómetros, llegar hasta el Río de la Plata, zambullirme e intentar llegar nadando hasta Uruguay, ¿sí? Ustedes conocen muy bien, o sea, la costa de Uruguay de acá no se ve, o sea, son cientos de kilómetros, ¿no? Y alguien puede decir, ¿qué va a hacer? Bueno, me voy a ir nadando a Uruguay. ¿Y usted sabe nadar? No, no sé nadar, y es cierto, no sé nadar. Y entonces la persona va a decir, pero ¿cómo alguien de su edad y que no sabe nadar va a cruzar a nado en invierno desde La Plata hasta Uruguay? Y entonces yo puedo citar el versículo de Filipenses 4:13, lo voy a hacer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, se da cuenta que la palabra todo encerrada en ese versículo tiene una limitación. No quiere decir que yo puedo acceder a hacer todo, todo sin límites, porque ahí lo dice. Cuando en Romanos 14 dice, de todo lo que hay en la carnicería puedes comer, ¿sí? Eh,
no quiere decir que si en la carnicería venden, no sé, murciélago, arañas, gusanos, como se comen en otras culturas, ¿no? Uno ha visto, y otros bichos ahí, uno puede comer. Ese todo de Romanos 14, de alguna manera, tiene una limitación. ¿Dónde está la limitación? En los consejos alimenticios que Dios nos da en cuanto al consumo de carnes en Levítico 11. O sea, ¿me entienden, no? Arrancamos con esta idea. Jesús fue tentado en todo, dice Hebreos 4:15, pero ese todo tiene una limitación. No es un todo absoluto como di algunos ejemplos hace un rato. Para entender bien en qué sentido Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, o al igual que nosotros, como dice el texto, yo creo que tenemos que entender la naturaleza de la tentación. Y para esto me parece que no hay mejor pasaje para explicar esto que Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 14. Y el texto dice así: cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, pero fíjense esta frase que viene, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Fíjense, el mal no puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Bien, destaco entonces la frase que el mal no puede tentar a Dios. O sea, dicho de otra manera, nadie puede tentar a Dios a hacer algo malo. Jesús, que es Dios, no se podía sentir, no se sentía tentado a hacer cosas malas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no tenía mi naturaleza caída. ¿Sí? No tenía mi naturaleza pecaminosa, él no tenía las tendencias al pecado que tengo yo. Bueno, ustedes saben que Jesús es Dios, Romanos 9:5, Filipenses 2:6, Juan capítulo 1 y otros tantos pasajes hablan de que Jesús es Dios. Así que según Santiago, Dios, Jesús, en la persona de Jesús, bien puede ser, Jesús no puede ser tentado por el mal, porque Jesús no tenía inclinación al mal. Entonces, la clave es el versículo 14. El versículo 14 dice que cada uno, o sea, Santiago 1:14, cada uno es tentado a dejarse llevar y seducir por sus propios malos deseos. Entonces, y acá es un tema que seguramente puede dar para diferentes opiniones. Pero acá el texto dice que cada uno de nosotros tenemos malos deseos. Versiones tradicionales dicen concupiscencia, pasiones, malas tendencias. Es lo mismo, ¿no? Malos deseos. O sea, acá dice que todos nacemos con malos deseos. Lo que hace la tentación es llevarnos, seducirnos, dice, a que nosotros canalicemos esos malos deseos a través de actos pecaminosos. O sea, la tentación toma de lo que yo tengo, malos deseos, y me empuja, me tienta, valga la redundancia, me anima, ¿sí? A través de ofertas provocativas, me anima ¿a qué? A que yo haga caso, a que yo ejecute los deseos de mis pasiones, los malos deseos que tengo, que yo materialice en un pecado, materialice los malos deseos que yo tengo. Esa es la tentación. Por eso me preguntaba, si la tentación no existiera, pero la Biblia dice que yo tengo malos deseos por naturaleza, ¿verdad? Entonces, si yo no fuera tentado, ¿pecaría igual? O sea, ¿cometería actos pecaminosos igual? Yo creo que sí, porque yo ya tengo, ¿sí? La inclinación al pecado. Yo ya tengo malos deseos, mi naturaleza posee malos deseos, tendencia al pecado, ¿sí? Pasiones pecaminosas, ¿sí? Como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces, lo que hace la tentación, ¿sí? Y Satanás, que es el gran tentador, conforme la Biblia lo describe, lo que hace la tentación es exacerbar, animar, despertar, movilizar esas malas pasiones, esos malos deseos para que yo termine, ¿sí? Ejecutando el pecado, para que yo termine cometiendo actos pecaminosos. Pero vuelvo a lo que dice Santiago 1:13. Dios no puede ser tentado por el mal, porque Dios no tiene tendencias al pecado. Entonces, y fíjense, ¿en qué consistió entonces la tentación de Jesús? Cuando uno va a Mateo 4, ¿sí? Cuando uno va a Mateo 4,
Encontramos ahí la tentación de Jesús. Jesús está en el desierto, lleva 40 días de ayuno, dice Mateo 4 que el Espíritu Santo lo llevó ahí, ¿sí? Y se presenta, después de 40 días de ayuno, se presenta el tentador, se presenta Satanás. Ahora, fíjense, la primera tentación consiste en que Jesús convierta la piedra en pan. ¿Qué tiene de malo convertir la piedra en pan? No es un acto pecaminoso, no es un acto pecaminoso. ¿Qué tiene de malo? La segunda tentación, lo sube al pináculo del templo y le dice que se tire y que le mande a sus ángeles a que lo protejan. ¿Qué tiene de malo? No, tampoco es un acto pecaminoso, ¿me entienden? No hay un pecado envuelto en esa tentación, ¿sí? Y el tercer pecado, o sea, perdón, y la tercera tentación es que justamente lo anima a que que Jesús adore a Satanás, ¿sí? Quebrantando así el primer mandamiento, que dice, no tendrás otros dioses delante de mí, dice Dios. Entonces, fíjense, dijimos que la tentación, según el Santiago 1.14, apela a lo que yo tengo adentro. Yo tengo malas pasiones, yo tengo malos deseos. La tentación apunta a que yo pueda usar esos malos deseos, ¿sí? Para pecar. Jesucristo o Satanás, cuando tienta a Jesucristo, lo que hace es también apuntar a lo que Jesús tiene dentro. Y Jesús no tiene malos deseos ni malas pasiones. Jesús lo que tiene es una capacidad divina que él decidió no usar mientras estuvo aquí en la tierra. Y entonces esa capacidad divina, si Jesús la usaba para librarse de las dificultades, en este caso, convierte la piedra en pan, para librarse de 40 días de ayuno, lo que logra, lo que quería lograr Satanás, era que Jesús se librara con el poder divino de las dificultades que como hombre tenía que sufrir, y entonces quedaba inhabilitado como nuestro sustituto. Recuerden que finalmente la salvación tiene que ver con que nosotros aceptamos un sustituto. Por eso en el santuario del tabernáculo del Antiguo Testamento, las personas para perdón de sus pecados ofrecían un cordero que los sustituía a ellos, ¿sí? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Yo soy pecador, yo debo morir, pero yo llevaba un sustituto, un cordero perfecto, sí, que simbolizaba a quien, a Cristo. O sea, la salvación tiene que ver con que yo acepte que alguien muera en mi lugar. Bien, entonces si Jesucristo usaba ese poder divino para librarse de los problemas, entonces él no iba a ser un ser humano, ¿sí? Que iba a vivir de las mismas condiciones que yo vivo. O sea, él iba a quedar iba a quedar inhabilitado como sustituto para ocupar mi lugar en la cruz. Bien, entonces, la tentación tiene que ver con que, o sea, Jesús y yo, de alguna manera, fuimos tentados en todo, de la misma manera, como dice Hebreos 4:15. ¿Por qué? Porque en ambos casos, la tentación apela a lo que tenemos dentro. O sea, Jesús y yo fuimos tentados en todo de la misma manera porque se usa el mismo mecanismo de tentación. A nosotros se nos tienta a usar el mal que tenemos dentro, las malas tendencias, y a Jesús se lo tienta a usar el poder que tiene dentro como ser divino para quedar inhabilitado como nuestro sustituto, como nuestro Salvador, como nuestro Mesías. En ese sentido, fuimos tentados de la misma manera, ¿sí? Entonces, quiero concluir con un pasaje muy interesante que me parece que de alguna manera nos da la receta, el camino, los pasos a seguir para que nosotros podamos librarnos de la tentación. Y está también en Santiago 4:7, y dice, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo, y el diablo, huirá de ustedes. Fíjense qué interesante. Y acá hay una mezcla de gracia y esfuerzo. Primer paso, sométanse a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la única manera de recibir la gracia necesaria para poder vencer, para poder capacitarnos y vencer la tentación y el pecado, es por la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces Dios dice, dame tu vida para que yo la dirija, dame tu mente para que yo la dirija y te pueda dar la gracia, el poder necesario para resistir y vencer el pecado y la tentación. En segundo lugar, dice, opongan resistencia. O sea, no solamente, o sea, Dios hace su parte, Él nos da su gracia, pero yo tengo que esforzarme. ¿En qué? Una, en someterme a Dios. Dos, en oponer resistencia. Un soldado puede ir con la mejor armadura de batalla, ¿sí? Con el mejor equipamiento de batalla a la guerra.
Pero si se queda parado y no ofrece resistencia al ataque del enemigo, de nada le sirve tener el mejor armamento. Hay que ofrecer resistencia. Entonces, la gracia es lo que nos da el poder para resistir. Pero nosotros tenemos que esforzarnos en poner resistencia y en esforzarnos en decidir someternos a Dios. ¿Y cuál es la consecuencia inevitable de esta acción combinada entre la gracia de Dios y mis decisiones? ¿Cuál es el resultado inevitable? Dice, y el diablo huirá de ustedes. El diablo no puede contra alguien que ha decidido someterse a Dios y que ha decidido esforzarse por decidir no pecar cuando es tentado para hacerlo. Entonces, muchos de nuestros pecados, si no todos, tienen que ver con esto, con que a veces no nos sometemos a Dios o con que no ofrecemos resistencia, porque el pecado no nos gusta tanto que terminamos cediendo al pecado. Y bueno, y así nos va, y así nos va. Entonces, no estamos libres de ser tentados, pero no estamos condenados a pecar ni a ser vencidos por la tentación. Bueno, ustedes conocen 1 de Juan 2:1 que dice, hijitos, no pequéis. ¿Por qué? Porque justamente la gracia está para que nosotros podamos resistir el pecado. Dice, pero si pecan, abogado tenemos, ¿sí? A Jesucristo el justo. Podemos vivir confiados de que el Señor nos va a rescatar de la tentación y del poder y de las garras del pecado, pero si pecamos también podemos tener la confianza de que Jesucristo nos va a recibir para interceder por nosotros, para limpiarnos con su sangre. Pero créanme que podemos pecar millones de veces, ir millones de veces a Dios y nos perdonará millones de veces. Pero la calidad de vida del victorioso, del que se esfuerza y resiste la tentación y el pecado, es realmente una calidad de vida, una realidad, una experiencia de victoria y cuando la probás ya no querés dejar de seguir probándola, de seguir experimentándola. Así que te animo y me animo a mí mismo a que sigamos ese camino.